Para finalizar el tema del análisis de los circuitos de corriente continua, en este video vamos a hablar sobre la máxima transferencia de potencia. La máxima potencia se transfiere a la carga cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia de Thevenin vista de la carga RL, o mejor dicho, resistencia de Thevenin. Entonces, este es el circuito empleado para la máxima transferencia de potencia. Vemos que no es más que un equivalente de Thevenin y una resistencia RL. La potencia suministrada a la carga como función de RL. Vemos que va de forma creciente, llega a una potencia máxima y luego comienza a decrecer. En el circuito mostrado anteriormente, la potencia suministrada a la carga sería I por RL. Esta I no es nada más que el B de Thevenin entre R de Thevenin más RL. Recuerden que corriente es igual a B entre R. Entonces, si sumamos estas dos resistencias, encontramos que I sería esto. Entonces, aparte de definir la potencia como B por I, también se puede definir como I cuadrado por R. Entonces, si derivamos esta ecuación respecto a R, encontramos la siguiente relación. B de Thevenin, R de Thevenin más RL al cuadrado, menos 2 veces RL por R de Thevenin entre RL, entre la suma de ambas resistencias a la 4. Simplificando, encontramos esta relación igual a 0. Entonces, esto implica que el resultado de todo esto, que RL es igual a R de Thevenin. Lo que demuestra que la transferencia de máxima potencia tiene lugar cuando la resistencia de carga RL es igual a la resistencia de Thevenin. Se puede confirmar fácilmente que la ecuación anterior brinda la máxima potencia, demostrando que dP derivado de RL al cuadrado es menor que 0. Entonces, la máxima potencia transferida se debe sustituyendo esta última ecuación en la ecuación de potencia suministrada a la carga, obteniendo que la máxima transferencia de potencia o potencia máxima es B, el voltaje de Thevenin al cuadrado, entre 4 veces la resistencia de Thevenin. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos que hallar el valor RL para la transferencia máxima de potencia en este circuito de la figura. O en pocas palabras, tenemos que hallar la máxima potencia. Se necesita hallar, primero que todo, se necesita hallar la resistencia de Thevenin, R de Thevenin y la tensión de Thevenin entre las terminales AB. Para obtener R de Thevenin se emplea el circuito de la figura siguiente. Recuerden que el primer paso simplemente es apagar la fuente. Apagamos la fuente. Recordamos que cuando se apaga una fuente de voltaje, ponemos un corto y una fuente de corriente dejamos un abierto. Entonces quedaría la suma de estas dos resistencias, esta en paralelo con esta, y luego quedaría otra, el resultado en serie. Aquí tenemos que R de Thevenin es lo que se ve en estos dos terminales y es igual a 9 ohmios. Entonces, ahora tenemos que aplicar el análisis de malla para encontrar el B de Thevenin. Como les he mencionado, para mi gusto es más fácil encontrar el B de Thevenin que el equivalente de Norton. Entonces, al despejar I del análisis de malla, aquí tenemos el análisis de malla, tenemos dos corrientes. Recuerden que aquí I2 sería menos 2 amperios, y recorriendo las mallas
tenemos aquí menos 12 y 1 por 18 menos I2 por 12. Entonces en la malla 1 encontramos que I2 es 2 amperios. Entonces al despejar I1 se obtiene que es igual a menos 2 tercios. La aplicación ley de Kirchhoff a lo largo del lazo exterior para obtener el voltaje, en este caso es la ley de tensión de Kirchhoff. Encontramos menos 12 más 6 por I más 3 por I2, aquí la corriente es 0 más V de Thevenin. Hacemos este recorrido. Entonces encontramos que V de Thevenin es igual a 22. Entonces para la máxima transferencia de potencia, R de Thevenin es igual a RL, que es igual a 9 ohmios. Entonces podemos calcular la máxima potencia, que sería el V de Thevenin al cuadrado, que sería 9, V de Thevenin, que serían 22, entre 4 veces la resistencia de Thevenin, donde encontramos que es igual a 3.44 watts. Con este tema de la máxima transferencia de potencia, cierro el tema de análisis de circuito de corriente continua. Ya hemos visto las diferentes herramientas y teoremas para el análisis de circuito, como los conceptos básicos de potencia, voltaje, corriente, que es una resistencia, análisis de nodos, análisis de malla, que para mí son los más importantes, el análisis de nodos y el análisis de malla, para encontrar cualquier valor o de interés en el circuito. También hemos mencionado los teoremas de Thevenin, Norton, transformación de fuente y reducción de circuito, o sea por resistencia en serie, paralelo, conversión delta estrella, que es muy importante en las aplicaciones de ingeniería eléctrica. Y teniendo todos estos conocimientos, ya tenemos la capacidad para analizar cualquier circuito de corriente continua. Los invito a que puedan hacer experimentos, ya sea en un laboratorio o en casa. Se puede conseguir una fuente de corriente directa como una batería de 9 voltios. Podemos conectar resistencias, comprar componentes de electrónica como resistencia, que eso lo conseguimos en cualquier tienda de electrónica, conectarlas en serie, paralelo, y con un multímetro conectar estas resistencias a la batería, y con un multímetro medir, y podemos confirmar que todo lo que hemos visto en los videos, todas estas herramientas de análisis de circuitos, nos van a dar los mismos resultados, con un pequeño margen de error, ya que en la realidad siempre existen pequeños márgenes de diferencia. No dan exactamente el mismo número, pero sí dan muy cercano a lo que calculamos con estos teoremas en el papel. Entonces, también otro análisis importante son los circuitos de corriente alterna, pero estos tienen un mayor grado de complejidad, ya que deberíamos insertar elementos como los capacitores, los inductores. Las fuentes ya no serían de corriente directa, serían fuentes de corriente alterna, en la cual tenemos que tomar en cuenta su variación en el tiempo. El tiempo es una nueva variable y tendríamos que utilizar cálculo, cálculo diferencial, resolver ecuaciones diferenciales. Ya es otro tema más complejo que, que los invito a que también sea estudiado por las personas que estudien los circuitos de corriente continua. Sin más nada que agregar, me despido.